Muy Hola, buenos días, muy buenas tardes, queridos líderes de todo el mundo. Sean ustedes muy bienvenidos a la sala de su equipo Embajadores en Acción. Hoy, lunes 17 de junio, nuestra sala se viste de gala con una conferencia a la que llamamos Charla for Life. Y hoy día, el tema que nos junta y nos reúne es estar en modo celebración. A más te quejes, menos obtienes. Parece algo obvio, pero tiene que ver con el potencial de la mentalidad, o en modo celebración o en modo justificación. La primera te mantendrá en una actitud de logro y gratitud. No importa cuál sea el obstáculo, si estarás dispuesto a vencerlo, poniendo tu máximo esfuerzo, incluso pagando el precio para alcanzar tus metas. Querido Roberto Cardosa, ¿nos puedes presentar a nuestro gran conferencista de esta mañana, por favor? desde luego que sí, Marcelita. Un cordial saludo para todos ustedes en el mundo mundial. Un placer saludarlos desde Madrid. Esta tarde, a mañana, un conferenciante, el licenciado Alejandro García de Ecuador, que está llevando a Ecuador, gracias a su gestión, a grandes logros y a grandes niveles. Y para nosotros es un placer tenerlo en esta sala. Alejandro García, la sala es suya, estamos atentos eh, a todas sus enseñanzas, porque usted de verdad trae una buena actitud a esta sala. Muchas gracias, Alejandro. Adelante. Querido Roberto, muchas gracias por esa introducción. Siempre un honor para mí. Gracias por la invitación, Marcela. Siempre, pues muy atento. Yo creo que es lindo tener espacios donde nos podamos complementar. Y para mí este espacio siempre es muy, pero muy valioso. Saludarlos a todos, augurarles un junio extraordinario. Ya es recuerdo cuando inició el 2024, yo le llamaba, o le llamé, ¿no? Es como una carrera, ¿no? Una carrera llamada 2024, compuesta por 12 kilómetros, y ya estamos en la mitad, cerrando el sexto kilómetro, ¿no? Y quizás tiene que ver con lo que vamos a compartir hoy, hablar de estar a la mitad, ¿no? De una contienda, estar a la mitad de una carrera. Bueno, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo te sientes, verdad? Y tiene que ver con ese modo celebración, eh, y ojalá tener la posibilidad de rebasarnos siempre la limitación que tenemos como ser humano, ¿verdad? Rebasarnos, lograr rebasar esa naturaleza, eh, que muchas veces la naturaleza nos puede llevar a la derrota, a la actitud de derrota, de ingratitud y una serie de elementos, pues que es lo que justamente son elementos que nos invitan a salir adelante. Y, y quiero contarles un poquito antes de entrar en materia, eh, y nuevamente a que se sigan conectando más personas de este selecto grupo que siempre me encanta, y para quienes están ahí ya entrando nuevamente, buenos días. Quiero contarles un poco de Alejandro García, ¿no? El sábado anterior tuve la oportunidad de compartir con algunos líderes que habían sido, que estaban justamente con su upline en una actividad de reconocimiento. Y hablábamos del negocio de For Life. Y un poco hacia el paralelo del mundo corporativo con la oportunidad que tú tienes en For Life. Y, y hacía la pregunta, ¿cómo es el mundo corporativo? Es un mundo muy complejo, desafiante, que invita a estarse equipando constantemente. Y entonces hacía yo una pregunta, y quizás la pongo para que en el chat empiecen, quienes están empiecen a contestar, porque me gusta cuando ustedes están conectados con las preguntas que yo les hago. En el mundo corporativo vamos a pensar que tienes eh, vamos a pensar que tienes el yo, ese yo personal de cada uno, y imagínenselo a la edad de 8 años. Vamos a pensar que todos ustedes tienen eh,
a ese yo interno de cada uno, 8 años, y ustedes quieren que ese yo interno, eh, por supuesto, sea exitoso en algo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dices tú a ese yo de cada uno de ustedes? Pónganme ahí algunas respuestas. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dirías, verdad, a ese yo interno de 8 años? O si tú pudieras regresar el tiempo, ¿qué te hubiese gustado que te hubieran dicho? Si de repente no te lo dijeron, pero ¿qué le diría a uno? No sé, feliz, muy bien. ¿Qué más? Es muy inteligente, muy lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más le dirías tú a ese yo interno, verdad? Tú puedes lograr todo lo que deseas. Excelente. Bien. Sigue progresando que llegarás lejos. Eres la mejor, ¿no? Estoy muy orgullosa de ti. Eres grande. Me encanta todo lo que uno se diría a uno mismo. Y no, te quiero mucho, lindísimo. Todo, tú puedes, eres muy guapo, cree en ti. ¿Ustedes se imaginan todo eso? Eso es estar en modo celebración. Cuando yo era niño, a la edad de 5 años, quiero contarles esto. eh, wow, yo no sé, pero yo tenía internamente, y claro que tengo que atribuirlo primero, yo creo que Dios tenía un plan perfecto para mí en este mundo, eh, y mis padres hicieron su mejor esfuerzo, pero yo no sé por qué yo a los 5 años tenía en la cabeza, no sé si era mucha televisión o qué, pero yo decía, yo puedo volar. Yo tenía la certeza de que podía volar. Y entonces, sé fuerte, mira, en el mundo hay muchas cosas por conocer, fantástico. Y yo tenía la convicción de que podía volar. Entonces, ¿qué pasó? Que un buen día yo estaba en un segundo piso a la edad de 5 años, una azotea que no tenía ningún tipo de protección, no tenía ningún tipo de protección. Estaba por allá, la verdad no recuerdo ni qué hacía ahí. Mis papás me dejaron con mi hermano, estábamos jugando con otros niños, ellos estaban en otra actividad. ¿Y qué fue lo interesante que yo dije? Bueno, este es el escenario perfecto para probarme que sí puedo volar. Y entonces, ahí entran las películas que seguramente uno vio, y yo dije, esto es de impulso y de lanzarse al vacío. Así que tomé impulso con la convicción de que podía volar. Tomé impulso, me lancé, y es lo último que me acuerdo. Ya después recuerdo que me estaban haciendo algo en la clínica y escuchaba como voces, tranquilo, todo está bien, escuchaba por ahí las voces, ¿no? Mi mamá, por supuesto, hablándole al médico, sí está bien, sí, sí está bien, aquí tenemos que limpiar primero. Y yo recuerdo que algo me ponían en la cara, un líquido, seguramente me estarían limpiando, y de repente todo se volvía rojo y luego volvía y se aclaraba un poco y volvía y se ponía rojo. Entonces supongo que era que estaban tratando de limpiarme la herida. Pero tenía la convicción de que podía volar. Luego me cosieron y eso, y ustedes saben que un niño es determinado y no se frena, y a los 10 minutos ya estaba jugando otra vez. Y mi mamá dijeron, obsérvelo, y mi mamá dijo, no, está igual de inquieto, no le veo que esté como apagado, no, al contrario, ya se le olvidó que estaba con una herida grande en la frente. Cuando quieran corroborarlo, les dejo que me miren de cerca. Tengo aquí una cicatriz que el paso del tiempo no la ha borrado, porque me acuerdo mucho de eso, de que yo tenía la convicción de que podía volar. Lo interesante fue que después hice algunos ajustes, otros intentos, ¿no? En algún momento recuerdo que yo dije, hay que tener algo suave abajo para poder caer. Entonces, con mi hermano, y decía, bueno, pongamos allá alguna colchoneta vieja, alguna cosa. Y yo dije, de repente necesito algo que me ayude a sostener. Me lancé con un paraguas, una sombrilla grande. Y obviamente cuando yo me lanzo, ustedes saben que la sombrilla inmediatamente se recoge y queda obviamente así, ¿no? Queda al revés y al piso fui a dar. No me pasó nada, afortunadamente. Pero tenía eso en la cabeza, volar, volar. El ser humano está diseñado para eso, para volar a alturas grandes, ¿verdad? Para conquistar cimas, para conquistar los aires. Eso es modo celebración, ¿ok? Y, y me encantan las frases que ustedes dicen ahí, porque
Debemos edificarnos. Quizás a un niño yo le digo, a mis hijos yo los edifico. Quizás no sé si contigo lo hicieron, pero tú tienes que ser tu mejor fan, ¿de acuerdo? Tú tienes que estar en modo celebración. Tú tienes que estar en ese modo de conquista. Y estamos en junio. Yo no sé si ustedes recordarán por allá nuestra primer charla en enero, por allá, no sé, arrancando el año, pero ya estamos en junio, a la mitad de la carrera, ¿no? Y, y entonces hay que estarnos animando, 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 porque tenemos que ser nuestro mejor fan, ¿no? Yo siempre con mis hijos, yo salgo y bueno, y tenemos una rutina y yo siempre les digo antes de despedirme, a ver, ¿qué es lo que nos decimos? Y entonces decimos, eh, soy bendecido, soy próspero, soy enfocado, soy inteligente, soy motivado, no soy promedio, al contrario. No, yo soy maravillosamente hecho para cosas grandes y yo les digo, tienes que bendecirte, tienes que decirte cosas, ¿no? Y yo les digo, tienes que apostarte al máximo, ¿no? Y estar en modo celebración, porque no hay nada peor que estar en modo justificación. Y eso es lo que hay que rebasar. ¿Por qué? Porque en modo justificación siempre es a ver a quién le echo la culpa. Y no sé, mire, no sé, ¿no? Y a veces el ser humano tiende a eso. Yo les digo, yo a veces he tenido esa cosa. Por decir algo, no sé, vamos a pensar que estoy girando en una esquina en mi auto y me cerré un poquito y el auto se subió al andén, ¿no? Y entonces, ay, hombre, digo, entonces mis hijos a veces cuando eso sucede delante de mis hijos y mi esposa, ahí mismo, ay, ¿y qué pasó? Ay, es que ese andén está un poquito alto, yo no es como que le hicieron algo, como que se ensanchó, como que lo sacaron, ¿no? A ver, no, hay que asumir la responsabilidad, ¿no? Y después les digo, sí, perdón, en realidad calculé mal la curva y me cerré un poco y el auto menos mal es un poquito alto, entonces, ¿no? Porque si le sucede al otro, entonces uno dice, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no sabes tomar la curva? ¿Por qué no te abriste? ¿No? Uno cuando va de copiloto es extraordinario para ver todos los errores del que está conduciendo. Y entonces tenemos que asumir la responsabilidad para no estar en modo justificación, porque en modo justificación siempre vamos a decir a qué le he hecho la culpa, al gobierno, a las circunstancias, a algo de afuera, cuando dentro de cada uno de nosotros hay un potencial extraordinario para lograr cosas grandes. Y eso tiene que ver mucho con el modo en el que nosotros estemos. Si estamos en modo celebración es porque estamos emocionados. Oye, qué extraordinario. Hoy es ese día para estar en modo celebración, en modo celebración y en modo de logro, de ir por mis metas, de ir por lo que me merezco, de ir por construir. Entonces, el sábado les decía yo que estaba con una persona y le decía, wow, qué complejo que es el mundo corporativo. Y, y les voy a contar también parte de mi historia. Por eso les digo yo, ¿qué le dirías tú a ese joven, verdad? Ese niño. ¿Y qué más? ¿Qué le diría uno a ese quizás adulto, joven, 18 años, no sé, terminaste el colegio? ¿Qué le dirías, verdad? ¿Y qué le dirías? ¿Qué se le, a ver, y quiero que me pongan a ver si de pronto en ustedes pasó algo similar, pero ya listo, ya le dijiste algo a ese niño, a ese yo interior de 8 años, ahora tiene 18 años, salió del colegio, la oportunidad para conquistar el mundo, ¿qué le dirías? ¿Quién se lanza? A ver, ¿quién rompe primero el chat con algo? A ver, a ese joven, ya sea joven, jovencita, diciendo, sigue adelante, tú puedes, fantástico, confía en ti, muy bien, ¿qué más? A ver, te felicito, muy bien, ¿verdad? Es importante celebrar los logros, ¿no? Seguramente terminaste el colegio, ¿no? Tendrás éxito en lo que, vamos bien, continúa, eres el mejor, fantástico. Ujú. Ten autoestima, quiérete, ¿no? Sé que mamá se fue al cielo, pero tienes que salir adelante. Claro, a veces sucede, ¿verdad? Tú puedes. En mi caso, ¿no? Si crees en ti y te lo propones, lo lograrás, ¿no? Sin miedo hacia adelante. Es interesante, ¿verdad? Eh, a veces yo recuerdo, ¿no? En esa época me decían a mí, prepárate porque te tienes que preparar, ¿verdad? Tienes que prepararte. Vamos, ya terminaste esta meta, el colegio, pero ahora viene algo que quizás ya es una prueba
más en serio, ¿no? Puedes corregir el rumbo, enfócate, ¿no? Sé tu propio jefe, miren, interesante, ¿no? Dicen, oye, ok, quizás nos exhortan a prepararnos, nos exhortan a prepararnos. Eso hicieron en mi casa, ¿no? Mis padres siempre era, bueno, tienes que dar la excelencia en lo que hagas, tienes que prepararte, aprovecha el tiempo, porque si quieres surgir en el mundo corporativo, en ese momento nunca me exhortaron a tener algo propio, sino me dijeron que me exhortaron al mundo corporativo y entonces uno empieza con a estudiar una carrera, ¿verdad? Y a veces una carrera no es suficiente y de repente te dicen estudia otra carrera y yo ya fui descubriendo en el camino cosas que yo necesitaba, ¿no? Entonces yo dije, bueno, una carrera no fue suficiente, me abrió las puertas al mundo corporativo, tuve que estudiar una segunda carrera, quizás no fue suficiente. Entonces les voy a contar así un poquito, ¿no? Un poco de mi background, ¿no? Yo lo primero dije, bueno, ¿con qué soy bueno? No sé si ha pasado, qué bonito que le ayuden a uno a descubrir sus dones y talentos para potenciarlos y decir, como alguien dijo por ahí, sé feliz en lo que tienes, punto. No se trata quizás a veces de cuál es la carrera que más plata da o cuál es la que, no, no, sino de ser feliz. ¿No? De ser feliz, porque si bien el papá es médico, obligó al otro a que sea médico, el papá es ingeniero de petróleo, lo obligó al otro, entonces le empiezan a meter cosas y quizás hay frustraciones porque no se es feliz. Potenciar los dones y potenciar justamente esos talentos para ser feliz en algo. Entonces yo tenía entre muchos dones y talentos, quizás muy bueno con los números, y me fui por una carrera que me abrió las puertas al mundo corporativo. Estudié contaduría pública. Y quizás para hacerle la historia corta, luego de eso, ¿qué sucede? Yo dije, entro, me desarrollo en el mundo corporativo por mis primeros 10 años y luego entro a este mundo maravilloso que lo conozco por 3 décadas, 10 por 3 décadas, la primera década lo conocí desde un ángulo diferente porque estaba en otras industrias, pero luego ya entro a este mundo y empiezo a estudiar otra carrera. Digo, bueno, esto tiene que ver con el desarrollo humano de las personas, tiene que ver con el liderazgo. Y entonces yo voy a Estados Unidos y estudio con John Maxwell y me gradúo de John Maxwell Team como coach y speaker en desarrollo humano y liderazgo. Y entonces ahí recibo yo otro y después me encuentro con que otras oportunidades se me empiezan a dar porque el mundo corporativo uno tiene que estar pendiente y atento y de qué más necesito equiparme y cómo voy construyendo, ¿verdad? Y yo quería comerme el mundo corporativo, pero a mordiscos gigantes. Entonces yo dije, bueno, empecé a hacer un montón de especializaciones, ¿no? En el TEC de Monterrey me especialicé en gerencia de ventas y mercadeo, luego por allá en otra universidad para desarrollar la cadena de abastecimiento de una multinacional a nivel global, entonces me especialicé en cadena de abastecimiento, luego me especialicé por allá en auditoría, ¿no? Cuando empezaron el tema de las NIFs y todo ese tipo de cosas, entonces yo dije, no tengo que especializarme, y luego entro a otra multinacional enorme y me dijeron, no, tienes que tener una maestría. Y entonces yo me hice una maestría con triple titulación. Y yo, wow, y siempre en el mundo corporativo te tienes que estar equipando, 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 porque alguien dijo, el conocimiento no quita espacio. Así que dale, Alejandro, ¿no? Y obviamente, previo a eso, ustedes saben que ya uno dice, no es que el inglés es por si te sirve o por si acaso, no. Hoy en día tiene que ser en el ADN de cada quien hablar mínimo el inglés y otro idioma, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas yo las iba equipando, 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 ¿no? Entonces, y yo decía, wow, Dios mío, es cuando me di cuenta toda la vida estudiando y a la vez desarrollándome en el mundo corporativo. ¿Qué les cuento esto? Un resumen quizás de una introducción de Alejandro. Es porque yo decía, tengo que estar en una puesta a punto porque la competencia es dura. En el mundo corporativo es durísimo. Ahora, después yo dije, ¿cómo es en el mundo del afiliado? Wow, y ahí yo hice un paralelo este sábado con una persona y dije, el mundo del afiliado es una puerta más grande, más inclusiva, no te pone tantas cosas como el mundo corporativo. Te dicen simplemente, tienes que tener un sueño. Y cuando hablamos de For Life, dices, oye, tienes que tener un sueño, tienes que perseguirlo y en el camino te vas desarrollando, ¿verdad? Porque vas a entrar al mundo del network marketing donde vas a ir desarrollando habilidades, quizás la primera y de repente que vas a irla perfeccionando, habilidades sociales de comunicación, de hablar, porque es de compartir y a partir de ahí tú entras a una oportunidad maravillosa. Entonces, cuando yo miro eso, digo, miren lo inclusivo, un negocio heredable, un negocio que no termina contigo, sino por el contrario. En el mundo corporativo,
no sé, no hay gente que se muere, le da un infarto, lo que sea, chao, adiós, y es más rápido lo reemplazan y se acabó, ¿no? Te recuerdan quizás, pero no hereda a alguien ese cargo, decir, ay, no, venga, démosle a la esposa, no, no. En cambio, en For Life tienes un negocio que no te dice que te tienes que equipar de muchas cosas, sí te tienes que equipar, tienes que ser enseñable, tienes que tener hambre de lograr cosas y tienes que tener una meta, por supuesto, en tu mente. Entonces, esas tres cosas te ayudan, ¿verdad? ¿Por qué les hago todo este recuento? Porque definitivamente es una oportunidad inclusiva, más abierta, que no le cierras la puerta a nadie. Y lo único que te invita es a que sueñes, a que seas feliz, a que persigas tus sueños a través de un mecanismo que se llama For Life, la compañía del sistema inmunitario. Y a partir de ahí, tú te vas a ir, por supuesto, te vas a ir equipando y desarrollando para ser un profesional en este negocio. Lo interesante es que desde el principio, si yo estoy en modo celebración, porque yo lo he dicho aquí, hay que tener la capacidad de ver con la mente lo que los ojos aún no ven para ir por ese sueño, hacerlo realizable, conquistar todos esos obstáculos, rebasarlos. Tú tienes que tener buena imaginación. Un sueño invita a una gran imaginación. ¿Ok? Dicho esto, entonces yo veo, ¿no? Aquí es tiempo de emprender. Miren, miren todas las cosas lindas, sin miedo hacia adelante, puedes corregir el rumbo, enfócate, sé tu propio jefe, es tiempo de emprender. Estudia o trabaja, pero sé el mejor en lo que hagas, extraordinario. Eso es lo que uno le diría y quizás algunos pasamos por ahí. Entonces, dicho esto, miren que en el negocio que ustedes tienen es un negocio que abre las puertas a todo nivel. En el mundo corporativo te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que tener juventud, experiencia y equipamiento. Imagínense tres cosas a veces difíciles de lograr, ¿o no? Juventud, o sea, si tú dedicaste a estudiar y equiparte, ya pasó un buen tiempo y a veces ya estás maduro. Entonces dices, oye, pero ¿cómo me piden? Tendría que terminar quizás a los 10 años el bachillerato para que de 10 a 20 ya me haya yo equipado con maestría, doctorado, PhD, especialización y yo no sé qué, para que a los 20 ya esté equipado lo suficiente y decir que tengo experiencia. Miren cómo son las contradicciones muchas veces en el mundo corporativo, ¿verdad? Pero ese es el mundo corporativo. Es bien competitivo y complejo, pero en el mundo del network marketing, hablando del proyecto que tú tienes, es una apertura. No mira edad, no mira tu origen o tu situación actual, no mira nada de eso. Aquí es una puerta abierta para todos, a todo nivel. Y en el camino te vas convirtiendo en un profesional de este negocio. Lo importante es la constancia, lo importante son tus hábitos. Dicho esto, quiero solamente aquí mostrar. Voy a compartir mi pantalla porque quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con ese modo celebración. ¿Ok? Entonces, me dicen si ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Y creo que Estamos sí viendo. las... Perfecto, entonces aquí simplemente le voy a poner así por si acaso. Excelente. Y entonces si nosotros vemos acá esta parte, ¿verdad? Entonces, el modo celebración tiene que ver con muchas cosas. Miren, esto me lo dijo John Maxwell la semana pasada. Decía, más te quejes, menos obtienes. Es decir, si yo estoy en modo justificación, menos voy a obtener. Menos voy a obtener, ¿verdad? Porque la justificación me lleva a la involución. Nadie está diciendo que todo sea semáforo en verde y que todo... No, no. Vamos a aprender de las experiencias, vamos a capitalizar. A veces se gana y a veces se aprende. Es un libro de John Maxwell que me encanta porque dice en toda experiencia hay aprendizajes. Hay pérdidas solo cuando tú no haces nada con la experiencia que tienes, pero siempre vas a aprender. Entonces, si una persona está en modo justificación, va a estar en modo de queja y menos obtendrá. Y miren esta frase que me encantó también de John, que me la compartió la semana pasada y decía, no podrás construir un sueño de $1 millón con hábitos de un sueldo mínimo. Tienes que crecer todos los días. Tienes que avanzar todos los días. Y entonces esto rompe la mente de inmediato, porque si yo estoy en modo celebración, voy a estar ávido, lleno de energía, conectado con lo que finalmente va a satisfacer lo que quiero.
mi felicidad, mi logro, el impacto en la vida de miles. A través de For Life tú puedes impactar la vida de miles de personas, ¿verdad? Y dicho esto, uno dice, wow, que cuando yo veía esta frase y decía, ah, ¿cuáles son tus hábitos? ¿No? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Son hábitos de qué tipo? Y yo en otra oportunidad, otra persona veía que decía, eh, ¿cuáles son esas rutinas tuyas a diario para construir lo que quieres? Entonces, los hábitos son bien determinantes, porque cuando desarrollas un hábito, ese hábito te va a llevar a disciplina y te va a llevar seguramente a cosas grandes. Y esta, miren, a mí me encanta porque esos hábitos me tienen que llevar a aprovechar el hoy, porque el hoy nunca volverá. El hoy nunca volverá. Esta fue una frase que compartí hace poco con muchos aquí en Ecuador y dice, nunca volverá a suceder, así que debemos hacer que valga la pena el hoy, ¿no? Y por eso él dice, ¿cuál es el modo celebración? El modo celebración me tiene que mantener en una actitud de aprovechar hoy, hoy, porque la única forma de hacer la diferencia es que finalmente tú hagas que tu hoy valga la pena. Junio es el mes para conquistar metas, para conquistar cosas grandes, para conquistar cosas grandes. Ese es el modo celebración, ¿ya? Porque si nosotros, no sé si les ha pasado, pero yo a veces veo esas conversaciones donde todo el mundo está quejándose, donde todo es negativo, eso no te lleva a nada, no nos lleva a nada, ¿verdad? No nos lleva a nada. Yo recuerdo cuando conocí a John y John Maxwell decía, wow, increíble. Hoy en día John Maxwell creo que tiene alrededor de 75 años. Y John dice, estoy escribiendo 6 libros al tiempo. Estoy escribiendo 6 libros al tiempo, estoy dirigiendo 10 compañías, estoy viajando alrededor del mundo, dando conferencias, ¿no? Y, y recuerdo, ¿no? Recuerdo eh, hace poco, John Maxwell decía, increíble, hizo una conferencia, imagínense, asistieron 4,000 personas, 4,000 personas. Y esas 4,000 personas, o sea, fue un entrenamiento por todo un día con una serie de talleres extraordinarios, pero fueron 4,000 participantes donde cada participante pagó $1,000. O sea, $4 millones en un fin de semana. Y yo decía, wow, $4 millones en un fin de semana. Y entonces ahí es donde John dice, ese es, claro, hoy en día lo vemos así y alguien dijo, eh, yo quisiera hacer lo que tú has hecho para lograr o tener el logro que tú tienes. A veces vemos a alguien en su mejor momento y queremos es dar un brinco allá y él dijo, ok, la pregunta es si tú harías lo que hice. La pregunta sería si tú estás dispuesto a hacer lo que hice para hoy lograr lo que he logrado. Entonces, lo mismo es en el network marketing y lo mismo es el negocio de For Life. ¿Cuántos referentes tenemos? ¿Cuántos referentes tenemos en For Life? Muchos, ¿verdad? Dave Daughtry, me encanta. He tenido la oportunidad de compartir con Dave en muchos momentos. Y yo digo, ¿estás dispuesto a hacer lo que ha hecho o hizo Dave Daughtry para llegar a lo que él ha construido? Entonces son esos hábitos, esas rutinas de clase mundial, rutinas de clase mundial, hábitos de clase mundial. No puedes tener un sueño, convertirlo en realidad un sueño de $1,000,000 con hábitos de un salario mínimo. Es decir, cuando digo un salario mínimo es la mente o la mentalidad que tú tengas. Eso es súper importante. ¿Ok? Es súper importante. Porque en For Life yo te muestro el mecanismo, lo que puede lograr, lo que se puede lograr. Y cada uno quizás lo debe llevar a sus rutinas diarias, a sus hábitos diarios, a su constancia, a lo que hizo el mes pasado, a lo que hizo la semana pasada, a lo que va a hacer esta semana, para finalmente lograr
ese sueño que tanto anhelas. ¿De acuerdo? Y entonces, estas dos diapositivas para mí son bien clave de estar en modo celebración y no en modo justificación. Tú eres fantástico. Me encantaron las frases que se dijo cada uno. Se la dijo al chico de 8 años o a la niña de 8 años y se lo dijo después a la jovencita de 18 o al joven de 18. Se dijeron cosas extraordinarias. Ahora mírate al espejo y apuéstate al máximo. Siempre sonríete a ti mismo. O sea, sé generoso contigo mismo. Porque si tú no lo eres, ¿quién va a ser? Otra persona no. No, 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 no. Entonces, dicho esto, voy a compartir ahora esta matriz que siempre me encanta porque yo se las he mostrado a ustedes también en otros momentos, ¿verdad? Y esta matriz justamente me encanta, ¿por qué? Porque demuestra todo, parte de las herramientas que tiene For Life. Y obviamente un cambio que se lanzó en mayo, que es el bono rápido, que aplica por los primeros 3 meses, se te habilitan los 3 primeros meses el 25-12-5, es decir, el 42%. ¿Y a qué te invita? A que abordemos a la mayor cantidad de personas. O sea, esto debe estar, no no debes parar el ingreso de personas nuevas a tu negocio y a aquellas personas nuevas que obviamente aborden a los contactos que tienen. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo este 42%, que fue lo que se habilitó por los primeros 3 meses, el bono rápido. Y entonces uno dice, oye, ¿qué pasaría? Y miren, muy importante, otro aprendizaje que tiene, que se lo aprendí a alguien hace poco, una persona me dice, yo de mi cheque, de mi cheque, una gran porción viene de mis primeros 3 niveles. Entonces él decía, cuando nosotros vemos el bono rápido, los 3 niveles, cómo se habilita, tiene una lógica, porque es robustecer tus 3 primeros niveles. Entonces miren ustedes, voy a borrar quizás solamente en lo que es aquí los LPs. Pensemos los 3 niveles. De A3, 3, 9, 27. Yo y mis 3. Una organización quizás vamos a poner aquí cuánto nos suma, ¿verdad? Para que vayamos viendo, digamos, una organización de cuánto, ¿cierto? Entonces dice uno total 3 niveles, ¿verdad? Si ustedes ven esto, si ustedes ven ahí, el total de estos 3 niveles está diciendo que tú tienes una organización de ¿cuántas? 39 personas. Ok, 3 primeros niveles. Entonces, si la tarea es robustecerlo, ok, este quizás puede ser tu punto de partida. ¿Cuánto puede ser los LPs? Bueno, mínimo programa de lealtad, ¿cierto? 150. Entonces, si yo pongo así, miren, y una persona inicia este sueño de construir la red, pues robustecer los 3 primeros niveles, aquí vemos que es 39 personas, son interesantes. Con programa de lealtad, pero $177. Son una suma que, o sea, que para todos es útil, ¿de acuerdo? Pero recordemos, vas por un sueño grande. Quiere decir que las personas aquí no se deben detener en los 3 niveles. ¿Qué pasaría si fueran 4 personas? ¿Verdad? ¿Qué pasarían si fueran 4 personas? Miren lo que sucede una persona. Voy a poner 4 para ver cuánto es el total de personas y esas 4, uno adicional, ¿qué cheque me puede producir? Con programa de lealtad, 4. Wow, miren, solo un frontal adicional me duplicó el cheque ya. Miren, solo un frontal adicional me duplicó el cheque. Y una organización, tampoco estamos hablando de que sea pequeñita, tampoco estamos hablando de la más grande, porque cuando hablamos de los grandes networkers, ustedes escucharán cifras de que tienen 4,000 activos, 10,000 activos, 20,000 activos y más. Aquí hablamos de 84 personas. Con programa de lealtad, 918. Interesante. Ahora, recordemos que esto es bono por primera compra. ¿Qué quiere decir? Que no me voy a quedar con el programa de lealtad. Debe ser inicio acelerado o no. Tiene que ser inicio acelerado. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí entonces 400 puntos de inicio acelerado? ¡Boom! El cheque ya se puso más interesante. $2,400, $2,450. ¿Es interesante o no? 84 personas, una organización no muy grande. ¿Y qué pasaría si esto
no fuera de A4, sino fuera de A5. 525, 125, una organización de 155 personas con un volumen de 400. Miren un cheque interesante, $4,000. Hemos pasado de 400 a 900, a 2,400, a 4,000. Y de ahí para allá ustedes saben que esto se va a crecer si yo lo quisiera, si yo quisiera aumentar la frontalidad. ¿Qué es lo que les está mostrando esto? Un concepto que se conoce en redes, ¿no? Que dice una frontalidad robusta, o más bien voy a ponerlo así, una frontalidad grande, ¿no? Creo que se entiende así. Una frontalidad grande, o no, más bien, una frontalidad ancha que se duplica, igual, cheque grande y constante. ¿Ok? Eso es lo que nos produce una frontalidad ancha que se duplica. Que se duplica es ¿qué? Que me empieza a dar origen a la profundidad, me da un cheque grande y constante. Miren, ahí está el mecanismo. Entonces, si son 5, ¿qué pasaría si fueran 7? Wow, me duplico de a 7. Ya el cheque se fue arriba de los $9,000. Entonces, mira el mecanismo que tú tienes. ¿Qué pasaría si fuera solo de a 3, como dijimos al inicio? 3,927. Si fuera con paquete de inicio acelerado. Bueno, por esos 3 primeros niveles en bono de primera compra, $1,200. No está mal, ¿verdad? Pero me gusta siempre mostrar la amplitud que tiene el plan de compensación. Miren, de A5, una organización no muy grande. Si fuera de A6, una organización de 250 personas en mis primeros 3 niveles que pueden tener un consumo, miren, si yo pongo aquí 200 puntos, de 200 a 400 puntos, de 200 a 400 puntos, es un cheque entre 3,000 y $6,600. O sea, esto es importante tenerlo claro, lo que te muestra los cambios que For Life implementa. Ahora, ¿qué pasa después de los 3 primeros meses? Ah, bueno, cambia el bono generacional, ya es 2,25, 5. Entonces ya saben que por los primeros 100 puntos es un porcentaje y luego arriba de los 100 puntos se pasa a otro porcentaje. Por eso aquí está dividido así, porque a partir del segundo nivel, entonces por los primeros 100 puntos es 25, por el restante o remanente es el 5 y luego en el tercer nivel hace igual. Y esto, ustedes ya saben esto que ustedes saben, plan de compensación. Entonces, ¿qué sucedería si yo tuviera entonces? ¿Qué es lo que debería pasar de ahí en adelante? Pues miren qué es lo interesante. Lo mínimo es que debería ser el volumen de programa de lealtad, pero yo siempre desafío a que, un ejemplo, Alejandro García tiene una familia de 4 en casa. ¿Cuánto es nuestro consumo mensual? 500 puntos. Yo todos los meses consumo 500 puntos. Es decir, que si yo pongo 400 puntos, miren total LPs, 400 no es descabellado para una familia de 4, pero podría empezar uno entre 200 y 400 puntos, pero obviamente teníamos aquí, si fuera una matriz de 5 personas, o si fuera miren aquí, 5 personas con ese consumo promedio, te da $3,000. ¿Por qué pongo esto? Porque ustedes aquí seguramente aquí puede haber un adicional al bono generacional o bono por generaciones, también ganas bono constructor. Entonces, muy seguramente estás ganando bono constructor. Entonces, tienes aquí algo adicional. Miren cómo es esto interesante. A mí me gusta hacerlo soñar. ¿Qué pasaría si fuera de 7 personas? Solo con este promedio. Miren un cheque interesante. El Platino Elite que en alguna oportunidad me dijo, mira Alejandro, él decía, yo garantizo por lo menos de mis 3 primeros niveles, mínimo como 100,000 puntos, me dijo él así. Me dijo, yo garantizo 100,000 puntos en mis 3 primeros niveles. Es decir, él me decía, hay que robustecer los 3 primeros niveles para que aproveches los mayores porcentajes que tiene For Life. Y obviamente cuando se da el cuarto, quinto, sexto y demás niveles, pues obviamente tu cheque se convierte interesante. ¿Ya? Y aquí ustedes lo vieron, porque si yo pongo aquí solamente, miren, si fuera 400 LPs y esta estructura, 400 personas, te puede dar un cheque de los 3 primeros niveles arriba de los $15,000. Y una organización no tan grande. Entonces es importante el consumo, el consumir el producto.
¿ya? Entonces, si yo digo aquí, ok, una organización de 250 personas con un consumo promedio de 400 LP en bono generacional me puede dar arriba de $10,000. Si a esto le sumo bono constructor, entonces se pone interesante. Entonces, miren cómo es importante jugar que 250 personas, si fueran de 400 LPs el promedio del consumo, me da 10, y fuera 200 LP el promedio de consumo, te da arriba de $4,000. Y una organización no muy grande. Esas son metas que hay que tener clarísimas. Y ese es el modo celebración en el que debemos estar. Debemos estar en modo celebración. Porque si esto yo lo llevo aquí a un espectro un poquito más amplio, entonces yo puedo poner aquí, bueno, ¿qué pasaría si fuera de A7? ¿No? Entonces yo digo que en los primeros 3 niveles tengo 400 personas, pero miren el cuarto, quinto y sexto nivel, ¿cómo se...? Porque la red, recordemos el concepto, una frontalidad ancha que se duplica en profundidad es un cheque grande y constante. Entonces te puede dar origen a un cuarto nivel bien robusto, a un quinto nivel bien robusto, a un sexto nivel súper robusto. Por eso nunca se debe parar la construcción de la frontalidad. Si a esto le ponemos el mínimo de consumo de 200 LPs, miren el cuarto nivel lo que puede producir. Miren el cuarto nivel y de ahí hacia allá son unos números que uno se enloquece. Eso es lo que da el plan de compensación. Si fuera de A6, como alguna vez algunos lo han hecho, 636, 216, miren lo que puede producir. ¿Ok? Entonces, esto que yo les muestro es aprovechar lo que tu mecanismo finalmente te puede dar. No pares. Como networker no puedes parar, no puedes parar. Mire, si fuera de A5, es más, si fuera de A3, perdón, aquí, voy a volver aquí. Si fuera de A3, miren, oye, si yo me duplicara solo de A3, 3, 9, 27, 81, por los 6 primeros niveles ya tendría $100,000. Mire, si solo fuera de A3. Si solo fuera de 3, en los 6 primeros niveles tuviera 1,000 personas, en los 6 primeros niveles. Con un consumo de 200 tengo un cheque de 7,000. ¿Es interesante o no? Ayuda. Entonces miren que For Life, cuando habla de Join Mis 3, y si eso fuera tu duplicación de inicio o lleves el tiempo que lleves, si no debes parar. Cuando hablamos de tus hábitos, deben ser de no parar. Cuando hablamos de modo celebración, es de no parar. No dejes de celebrar. No dejes de ver tu sueño hecho realidad para que de esa manera tú tengas lo que estamos mostrando aquí. Entonces, dicho esto, ustedes se dan cuenta que el negocio que tú tienes te permite cosas grandes. El negocio que tú tienes te permite cosas grandes. ¿Por qué pongo esto? Porque ustedes, yo quiero poner siempre en su mente la capacidad de soñar con lo que, el mecanismo que tú tienes. Yo les voy a finalizar con esta reflexión y quiero que me contesten con todo el corazón. Bueno, primero voy a dar una sugerencia. La primera, tienes que tener tu objetivo muy claro. La meta de corto, mediano y largo plazo. Esto es un negocio y como negocio tiene que ser clarísima la meta de corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser súper clara. Tiene que ser súper clara. ¿Cuál es tu meta de corto, mediano y largo plazo? Económica. ¿Ok? Ahora, contéstenme ahí. ¿Cuál es tu meta? Ojo, corto plazo. Voy a decir así, corto plazo. No estoy hablando de largo plazo. Corto plazo. No estoy hablando de mediano plazo. Corto plazo. En el corto plazo, ¿cuánto quieres que esto te produzca mensualmente? Corto plazo, ¿yo a qué le llamo corto plazo? 3 primeros meses, 6 meses, máximo un año. ¿Ok? 3 meses, 6 meses, máximo un año. Eso es de corto plazo. Y quizás así es importante siempre contraer esos periodos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu expectativa de corto plazo? De 3, 6 o 12 meses que este negocio te produzca económicamente. Eso debería ser así, ¿no? ¡Pum! $4,000, excelente. ¿Quién más? ¿Alguien más? Esas son respuestas que deben salir de inmediato. Porque si no tengo una meta, ¿a qué le estoy apostando? ¿A qué le quiero dar? Si me entiendes, estoy con el arco y la flecha, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es el objetivo? Tiene que ser súper claro.
3.500 euros mensuales. Muy bien. Ya mostramos el mecanismo aquí. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Verdad? Una red de los 3 primeros niveles, robustecerlos lo mayor, abordar la mayor cantidad de personas para robustecer, obviamente, mis 3 primeros niveles para lograr eso. Ese es el camino. No pares. Y ese plan, do, review, dice John Maxwell. Planea, haz y revisas. Planea, haz, revisa. Planea, haz, revisa. Planea, haz, revisa. Porque si tú planeas, ejecutas el plan, lo revisas, ajustas, vuelves a planear, vuelves a ejecutar, si lo vuelves cíclico, les garantizo que quizás los primeros 3 meses tienen un color, pero los siguientes 3 tendrán otro, y en los primeros 9 meses tendrá otro, y en el primer año tendrá otro. Esto es de plan, do, review, ¿no? Planea, haz, revisa. Y entonces yo les digo, ok, ¿no? Algunos se lanzaron, ¿no? Y yo les digo esto. ¿Ustedes de qué son dueños? ¿Quién me contesta esa pregunta? A ver ahí. Hablando de tu negocio for life, ¿de qué eres dueño? Tienes un negocio y yo quiero ver la visión. Yo aquí quiero potenciar la visión. No, estoy hablando de negocio, negocio. Quiero que me conteste negocio. Tu negocio for life, ¿de qué eres dueño? Si tú describes de qué eres dueño, ¿qué dices? ¿Qué escribes? No, de tu negocio. Somos empresarios. Estoy hablando de empresarios. Dime de qué eres dueño. Si tú le dices a alguien, yo soy empresario, y dices, bueno, háblame de tu empresa. A ver, ¿cuál es tu empresa? Que alguien dice, dime a ver, ¿de qué tamaño es tu empresa? O háblame en términos empresariales. Es una pregunta que no es tan fácil. Porque miren, si ven, algunos dicen de mi libertad, de mi red, de mi tiempo, de mi futuro, tu negocio, for life. Entonces, ok, les voy a sintetizar la respuesta. De una industria trillonaria, soy dueño de mis sueños. Ok, todo eso es válido. Pero es importante llevarlo a algo concreto. ¿A qué les digo? ¿Por qué les digo esto? Si tú dijeras, ¿qué puedes hacer en For Life? ¿En dónde puedes comercializar los productos? ¿En dónde? ¿En cuántos países? ¿En cuántos países puedes comercializar tus productos? Mundo, a nivel mundial. ¡Wow! Entonces tú tienes una empresa que puedes comercializar en 70 mercados, con 25 oficinas corporativas. Ese es tu negocio, esa es la capacidad de tu negocio. Entonces, no lo lleves simplemente a que tú eres dueño de una red o que tú tienes una red de consumo, de distribución, ¿no? Entonces, tú sabes que tú eres dueño de un negocio multinacional con presencia en 70 mercados, con 25 oficinas corporativas en Asia, Europa, América, donde tú eres socio de una marca establecida que es For Life, la compañía del sistema inmunitario, una compañía que ha estado siempre dentro de las 30 compañías más grandes dentro de la industria de venta directa, y ese es tu negocio. Entonces tú dices, wow, si mi negocio es así, ¿cuánto valdría ese negocio? A ver, pensemos en esto. Si se tratara de ponerle un precio a For Life, ¿cuánto costaría? Porque es un negocio que está en 70 mercados, 25 oficinas corporativas, fábrica propia, desarrollo propio, 80 patentes, más de 1,000 empleados, más de 100,000 afiliaciones. Estar entre las 30 compañías más grandes, ¿cuánto podría costar eso? Entonces, muy seguramente, sin ir a una matemática exacta, porque es difícil, es una compañía que vale billones de dólares. Es una compañía que vale billones de dólares. Entonces yo te digo esto, si tienes tú el mecanismo si tienes el mecanismo de una empresa que vale billones de dólares, ¿cuánto debería producirte mensualmente? No te puede producir poquito. Porque tú eres dueño, cada uno de ustedes es dueño de ese mismo mecanismo. Cada uno de ustedes es dueño de ese mismo mecanismo. No de menos, de ese mismo mecanismo. Para cada uno de ustedes es lo mismo la compañía, el producto, el plan de compensación. Así que te invito a que, ¡boom!, abres tu mente
en modo celebración y persigue eso que en realidad este mecanismo te puede producir, porque ahí se los acabo de mostrar y recordar. Esto no es complejo. Aquí no hay que buscar y escarbar cosas. Más bien hay que estar afianzado a lo básico para siempre decir yo, wow, esto es lo que me produce mis 3 primeros niveles. ¿Cuánto debería entonces yo le voy a apostar a las 9 primeras generaciones, los 9 primeros niveles, los 10 primeros niveles? Voy a ir al infinito, así que voy a desarrollar mi habilidad comunicacional social para atraer a la mayor cantidad de personas y 3 meses planeo, hago, reviso, otros 3 meses planeo, hago, reviso, meta de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero yo sé que este negocio me va a llevar a buen puerto cuando yo materialice mi sueño, lo que satisfaga en realidad mi imaginación para definitivamente saber que he tocado la vida de miles de personas. Así que, queridos amigos, con esto quiero dejarlos para augurarles un junio fantástico. Estamos en la mitad de la carrera y les auguro lo mejor de lo mejor. Gracias, mi querida Marcela, cedo el micrófono y siempre es un gusto y un placer estar con ustedes. Wow, Alejandro, para nosotros es un gusto y un placer tenerte en nuestra sala con estas grandes enseñanzas tuyas. De verdad, eres un tremendo motivador. Yo creo que a todos nos ha quedado clarísimo lo que tenemos que hacer: planear, hacer y revisar. Planear, hacer y revisar. ¡Wow! Muchas, muchas, muchas gracias. Por favor, queridos amigos, llenen la sala de aplausos, de corazones, porque Alejandro se merece eso y mucho más. Y de verdad, ese niño que quería volar a los 5 años y que se lanzó de ese segundo piso, sigue volando y sigue lanzando esas expectativas maravillosas a todos nosotros. Todos hoy día nosotros vamos a volar. Claro que no nos vamos a tirar del segundo piso, ¿no? Nuestro edificio es mucho más alto, pero vamos a volar hacia todo el mundo, porque de verdad que con For Life podemos hacerlo. Juntos somos extraordinarios, como bien lo dijo alguna vez nuestra gran Bianca Leesonby. Gracias, gracias de verdad, Alejandro. Hoy día te cuento que nos hemos reunido líderes de 16 países.